Varios países están avisando a su población de que es posible que entren en guerra y que deberían estar preparados. Así que hoy vamos a ver qué están diciendo estos países, si es posible una guerra y qué podemos hacer nosotros para proteger nuestro patrimonio antes de que empiece una guerra. También veremos qué inversiones se verían beneficiadas y qué inversiones se verían perjudicadas. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Se ha revelado un documento clasificado del ejército alemán donde Alemania contempla un posible enfrentamiento armado con Rusia en 2024 o 2025. Dentro de ese documento se indica que, posiblemente, comenzaría entre Bielorrusia y el territorio ruso de Kaliningrado. El ministro de Defensa alemán ha dicho recientemente: escuchamos amenazas del Kremlin casi todos los días, así que tenemos que tener en cuenta que Putin podría incluso atacar algún día un país de la OTAN. En el caso de Polonia, su ministro de Defensa ha expresado la necesidad imperativa de que su país se prepare ante la posibilidad de enfrentar una amenaza de conflicto con Rusia. De hecho, están desplegando cazas en su frontera con Ucrania. El ministro de Defensa Civil de Suecia dice lo siguiente: puede haber guerra en Suecia. Nuestro pueblo debe estar preparado para la guerra. En cuanto a los países bálticos de Lituania, Estonia y Letonia, anunciaban hace unos días que iban a construir instalaciones de defensa para disuadir, y si fuera necesario, para defenderse de las amenazas militares de Moscú. En Rumanía, su jefe de defensa dice: la población de Rumanía, como toda la población de Europa, debe estar preocupada. Y la OTAN inició a finales del mes de enero sus mayores maniobras desde la Guerra Fría, e insta a Occidente a prepararse para cualquier escenario, incluida la guerra. Después de todas estas declaraciones, no hay que olvidar de que siempre hay incertidumbre, siempre hay malas noticias. Todos los años hay algo de qué preocuparse. Por ejemplo, hace unos años el Estado Islámico constituía una fuerte amenaza. Cometieron graves atentados, pero hoy en día ha desaparecido de las noticias. Así que, en la inversión hay que mantener la calma. Lo más probable es que no haya guerra. El Ministerio de Defensa alemán dice: considerar diferentes escenarios, incluso si son extremadamente improbables, es parte de la práctica militar diaria, especialmente durante el entrenamiento del ejército. Así que, aunque que haya una guerra no sea lo más probable, conviene saber qué hacer antes de que ocurra. Vamos a verlo. En caso de una guerra, la bolsa en general reaccionaría con caídas. La duración de la caída y su intensidad dependerá de la gravedad del conflicto y de su duración. Las más afectadas serán las compañías locales. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, las más afectadas son las empresas ucranianas, que es el país donde se desarrolla la guerra. También la bolsa rusa sufrió una fuerte caída, mucho mayor que la del SP500. Cuanto más lejos esté el conflicto, menos afectará a las acciones. Las compañías con negocios en los países implicados en la guerra sufrirán caídas. Cuanto mayor sea la parte del negocio que esté en dichos países, las caídas serán más fuertes. Por ejemplo, empresas que tenían negocio en Rusia y en Ucrania, como McDonald's, sufrieron cuando se conoció la noticia del inicio de la guerra. Inditex cayó también por el mismo motivo, pero muchas veces la caída es exagerada. Inditex cayó un 22%, pero su negocio en Ucrania y en Rusia era solo del 8%. Vemos cómo después la acción se ha doblado en 2 años. Si miramos por sectores, el turismo siempre es uno de los sectores más castigados. Nadie quiere viajar a lugares en conflicto. Por ejemplo, Booking cayó un 24% cuando empezó la guerra. Pero también vemos la fuerte recuperación posterior. Las empresas de alquiler de aviones también cayeron bastante en poco tiempo. Pero vemos cómo se han recuperado. En general, la bolsa cae de forma rápida, aunque sí que hay acciones que se benefician, como veremos después. En cualquier caso, después, la bolsa se recupera. Incluso en la peor guerra de la historia, la Segunda Guerra Mundial, cuando esta acabó, el SP500 estaba por encima de cómo estaba antes de empezar la guerra, a pesar de la caída de los primeros años de guerra. Visto esto, si no queremos tener todo invertido en bolsa, ya sea por diversificar nuestras inversiones o para tener parte en liquidez a la espera de mejores oportunidades de compra, como las que aparecen después del inicio de una guerra, podemos invertir esa liquidez
para que nos dé una rentabilidad mientras esperamos esa oportunidad de compra. En este caso, lo podemos invertir en una inversión segura, sin volatilidad y donde tengamos el dinero siempre disponible. Una opción es la cartera ahorro de Invesmi, que ha subido recientemente su rentabilidad al 3,6% en euros. La rentabilidad para una cuenta en dólares es del 5%. Pero ten en cuenta que si tu moneda habitual es el euro y abres una cuenta en dólares, estás asumiendo un riesgo de tipo de cambio de divisa. Para abrir una cuenta ahorro en Invesmi, tienes el enlace que te dejo en el primer comentario. Además, recibirás un regalo de 10 euros, pero solo si te abres la cuenta desde ese enlace e ingresas al menos 1.000 euros. También te dejo un enlace con un tutorial mío de cómo abrir una cuenta y una reseña con toda la información. Vamos con los bonos. Cuando se inicia un conflicto, los nuevos bonos de los países implicados aumentan rápidamente su rentabilidad, como vemos con el bono ruso. Cuanto más improbable vea el mercado la devolución del dinero por parte del Estado, más rentabilidad exigirá. El bono ucraniano se llegó a vender a más de un 200% de rentabilidad anual, ante la improbabilidad de que un país que estaba siendo invadido pudiese devolver lo prestado. Los bonos de Ucrania emitidos antes de la guerra pasaron a valer prácticamente nada, nadie quería comprarlos, por lo que tener bonos de países que se vean implicados directamente será una mala inversión. Parte del dinero que sale de estos bonos, y sobre todo del que sale de la bolsa, acaba en bonos de países no implicados, lo que hace que la rentabilidad de los nuevos bonos inicialmente baje. Pero las guerras son inflacionarias, y con una inflación mayor hace que se esperen subidas de tipos de interés, y esto hace subir la rentabilidad de los nuevos bonos, y en consecuencia baja el precio de los bonos emitidos anteriormente. Por lo tanto, y como norma general, ya que siempre hay excepciones, poseer bonos antes de una guerra solo será bueno en el momento de iniciarse la guerra, y si el país emisor de los bonos no está envuelto en el conflicto. Los periodos de mayor inflación de Estados Unidos en los últimos 120 años han sido en las dos guerras mundiales. Cuanto mayor sea el tamaño de la guerra, más inflación. Por eso, aunque haya habido más guerras, como la de Vietnam o la del Yom Kippur, no se generó en ellas tanta inflación. Una guerra requiere de muchos recursos, así que aumenta la demanda de productos. Como hay destrucción, hay que reconstruir, así que también más demanda. Y como se destruyen fábricas y se abandonan tierras, hay menos oferta de productos. Más demanda y menos oferta conlleva subidas de precios. Esto hace que las guerras sean inflacionarias. Cuando hay guerra, todo vale mucho más. O dicho de otro modo, el dinero vale mucho menos. Un activo refugio habitual en caso de inflación es el oro. Entre los días previos a la guerra y los días siguientes, el oro tuvo una subida importante. Otro activo que sube de precio son las materias primas, sobre todo si los países implicados son importantes productores de las mismas. Por ejemplo, Ucrania y Rusia son grandes productores de cereal. Cuando se inició la guerra, el precio del trigo subió. Rusia es un gran productor de gas natural. El precio del gas natural se disparó al inicio de la guerra. Otro ejemplo. A finales de los años 70, la guerra entre Irak e Irán, grandes productores de petróleo, ayudó a que el precio del petróleo subiese un 170% en 3 años. A día de hoy, Taiwán es el mayor fabricante de chips del mundo. Además, más del 80% se producen en el sudeste asiático. Así que ya podemos imaginar lo que ocurriría con el precio de los microchips en una hipotética guerra entre China y Taiwán. Como las guerras son inflacionarias, el efectivo perdería valor de manera rápida. Hemos dicho que podemos tener liquidez a la espera de una oportunidad. Y si podemos tener esa liquidez generando rentabilidad, pues mejor. Ya hemos dicho que la bolsa suele caer al inicio de una guerra, y podemos usar esa liquidez para comprar empresas a las que no les afecta la guerra, pero comprándolas más baratas. Pero mantener el efectivo parado mucho tiempo en época de inflación no será muy buena idea. Un activo que no pierde valor en épocas de inflación son los inmuebles o bienes raíces. Salvo algunas excepciones, una vivienda es un activo que no pierde valor y aumenta su precio, al menos, al ritmo de la inflación. ¿Cómo invertir en bolsa a través de ETFs y fondos indexados? ¿Cómo invertir en bonos, en inmuebles, en oro, etc.? Es parte de lo que explicamos en el programa Tu Mejor Inversión.
Una formación idónea para aquellas personas que tienen un dinero ahorrado y no saben dónde ni cómo invertirlo. Te dejo un enlace con toda la información en el primer comentario. Veamos ahora las acciones que sí se beneficiarían en un conflicto bélico. Las acciones del sector defensa se ven favorecidas en general por las guerras, como por ejemplo Rheinmetall, que es una empresa alemana que fabrica piezas para la industria de la automoción, pero sobre todo vehículos militares terrestres y armamento. Pero a las acciones de defensa también les favorecen las crisis geopolíticas. Por ejemplo, Alemania y otros países aumentarán su gasto en defensa después del aumento de tensión con Rusia. Otro ejemplo es la compañía Lockheed Martin. Lockheed Martin es de las mayores empresas militares del mundo y su negocio se divide en 4 líneas. En su línea principal ofrece aviones de combate y tecnologías relacionadas. La segunda línea es la que suministra helicópteros de combate, sistemas radar y ciberseguridad para defensa. La tercera línea es la de satélites y naves espaciales. Y en la cuarta ofrece sistemas de misiles defensivos. La compañía se apoya en la tendencia del aumento del gasto mundial en defensa, sobre todo en el caso de su principal cliente, Estados Unidos. Los picos en el gasto son las 2 guerras mundiales. Esto hace que sea una compañía muy sólida y que en las crisis económicas sus ventas no se vean afectadas. Crece ligeramente y los beneficios han crecido más que las ventas a medida que ha mejorado sus márgenes. Su deuda neta ha aumentado, pero sigue siendo baja. Tiene un margen neto aceptable y el ROCE que ha tenido ha sido bastante bueno. Como siempre, el vídeo es informativo y no es ninguna recomendación de compra. Cada uno debería hacer su propio análisis antes de invertir. Veamos su valoración. Se espera que pueda conseguir en 2028 unos beneficios por acción de $31. Multiplicándolo por 18, superhistórico, tenemos un valor real de la acción de $558. Esto nos da un potencial de revalorización para 2028 del 30%, que es un 5,5% anual. Teniendo en cuenta el dividendo que paga, y si continúa con su nivel de recompras de acciones, llegamos a una rentabilidad total anual del 10%, en el escenario actual. En caso de aumento de conflictos, habría más pedidos para la empresa, y por tanto más beneficios, y por consiguiente aumentaría su valoración. Otras empresas del sector son Northrop Grumman, que ofrece, entre otras cosas, aviones militares, telescopios espaciales, cohetes, ciberseguridad o sistemas de radar. Su principal cliente es el gobierno de Estados Unidos, con más del 80% de sus ventas. RTX surgió de la fusión de United Technologies y Raytheon. Tiene negocio civil, donde ofrece sistemas de propulsión de aviones, ciberseguridad o gestión del tráfico aéreo. La otra parte del negocio es militar, con sistemas de vigilancia y reconocimiento, misiles o sistemas de radar. Thales es una empresa francesa que se dedica a la electrónica y sistemas de información, principalmente para el espacio y para la aviación comercial y militar. Safran se dedica a la producción de motores, interiores, trenes de aterrizaje y más componentes, principalmente para la aviación comercial, siendo sus clientes principales Airbus y Boeing. Leonardo fabrica helicópteros y aviones militares y provee de sistemas de defensa y seguridad, como sistemas radar. Dassault fabrica aviones de negocios tipo Falcon y el caza Rafale. El 30% de los ingresos provienen del Falcon y el 70% del área de defensa, incluyendo los servicios de mantenimiento de los aviones. Además, Dassault posee el 25% de Thales. Además de las acciones de defensa, veamos otras acciones que se beneficiarían. Hemos dicho que las materias primas aumentarían de precio. Algunas lo podrían hacer de forma importante. Así que, empresas relacionadas con estas materias primas se podrían ver beneficiadas. Por ejemplo, el inicio de la guerra en Ucrania favoreció a los REITs de terrenos agrícolas. Rusia es un gran productor de petróleo, así que el precio del petróleo subió rápidamente. Esto hizo que las acciones petroleras subieran en bolsa. Y recuerdo que estamos hablando en un momento donde la bolsa caía de forma generalizada. Rusia también es un gran productor de gas natural, así que el precio del gas subió. Y las acciones que se benefician de un precio más caro subieron en bolsa. Además, en el momento que se inicia la guerra, la Unión Europea quiere reducir las importaciones del gas natural ruso, para a largo plazo no depender de este gas. Si se disminuyen las importaciones de gas natural, algo debe sustituir al gas,
Así que las miradas se fueron a las renovables, que tuvieron fuertes subidas cuando comenzó la guerra. Por lo tanto, las acciones energéticas y de materias primas se deberían ver beneficiadas en un escenario de conflicto. Otras acciones que no deberían verse perjudicadas en caso de conflictos bélicos son las del sector del hidrógeno, que lo analizamos en una serie de 3 vídeos que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.